Dios les bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos, amada hermana. Es un gozo, ¿verdad? Los saludamos del Ministerio Luz de las Naciones, de Matrimonios con Visión. En esta hermosa hora, pues, estamos aquí con mi amado esposo. Nuestro tema de hoy es lo mejor está por venir. Pero antes de entrar de lleno a nuestro tema, pues le invito ahí donde usted se encuentra, pues que nos pongamos y le pido que oremos para que el Señor sea quien hable a través de su palabra. Amén. Padre, en esta hora, Señor amado, te damos las gracias por permitirnos, Señor, estar en este momento para escudriñar tu palabra, escudriñar lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor. Te pido, mi Dios, por a cada uno de mis hermanos que nos están viendo, que tú los bendigas, Señor, y que tú nos hables a través de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Le cedo la palabra. Bien, hermanos, como decía mi esposa, pues hoy, gracias a Dios, estamos acá con ustedes para compartir la palabra del Señor. Es un gozo, es un placer estar acá de nuevo y gracias a Dios que estoy juntamente con mi esposa. Pues este tema es muy interesante que nos tocó hoy impartir, es lo mejor está por venir. Esta palabra ha llamado mucha la atención en nuestro diario vivir, en nuestros matrimonios que hoy pasamos, hoy vivimos, y hoy queremos desenvolvernos a través de la palabra del Señor. Amén. Y como podemos encontrar, si podemos ir al pasaje bíblico, si puedes leer, mi amor. Y dice, Génesis 15:2, y respondiendo Abraham, Señor Jehová, ¿en qué me darás? ¿Qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa en ese Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será que él que te heredará. Amén. Como podemos ver acá en la palabra del Señor, vamos a hablar hoy de un personaje muy conocido que es Abraham. Muy anteriormente era llamado Abraham. Como podemos ver en el pasaje bíblico de Génesis 15:2 dice que se llamaba Abraham. Entonces podemos entender aquí que la palabra del Señor nos viene diciendo que aquí Jehová viene hablando, viene pronunciando un mandato, como podemos entenderlo. Un mandato porque lo que podemos entender que Dios le está prometiendo algo a Abraham, pero aquí podemos notar algo. No sé cómo lo notas aquí. Sí, de que el Señor le dijo que le dará un heredero. Pero Abraham, o sea, ¿a cuántos de nosotros el Señor ha tenido promesas? Y ahí sí que sin ver, y como Abraham, él dijo, ¿será este esclavo? Ajá, amén. Sí, como podemos ver, Abraham lo duda. En todo momento Abraham lo duda. Como ser humano que somos, existe la duda. Sí. Existe la duda. Podemos ver acá que Abraham le dice, hasta le reclama al Señor y le dice, entonces será un esclavo mi heredero. Pero el Señor viene otra vez y le dice que no tendrá que ser un esclavo, sino que tendrá que ser un hijo suyo. Y entonces, eso nos llama la atención porque Dios promete algo que no tenés. Dios promete algo que no está en planes.
no ya uno lo tiene, entonces Dios promete algo que viene en lo futuro. Entonces, ¿podemos entender ahí o algo más quieres añadir? Sí, el Señor me ponía de que el Señor le dijo a Abraham, o sea, Abraham dijo, ¿será este esclavo? Entonces, nosotros muchas veces creemos lo que es lo que el Señor tiene para nosotros. Pero el Señor le dice otra vez a Abraham y dice, Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo. Entonces, ¿cómo se sintió Abraham en ese momento? Creer algo que él no veía y que el Señor le estaba dando esa promesa, porque vemos que él pensaba que era el esclavo, pero no, el Señor le dijo, sino un hijo tuyo. ¿Qué quiere decir ahí? Que iba a ser de él, sangre de él. Amén. Que iba a ser, ampliando lo que estabas diciendo, que iba a ser engendrado por él. Amén, sí. Engendrado por él. Pero como sabemos, amados hermanos, la historia que la palabra del Señor nos narra de este varón, que conocemos que la esposa de Abraham era estéril. Amén. Era estéril. Pero Dios acá no se confunde y en dado momento Él promete algo que es inesperado, algo que es imposible, porque en la realidad, en lo humano que somos, para tener estando estéril, tener un hijo, es lo imposible. Es algo imposible que el ser humano dice, bueno, pues ya no se puede. Pero acá Jehová le dice a Abraham que tendrá un hijo y que él heredará todo lo que Dios le estaba dando a Abraham. Y seguimos viendo en el pasaje para seguir ampliando esto. Y sigue diciendo el mismo Génesis 15:5 y dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Qué palabra del Señor que viene diciéndonos. ¿Cómo uno puede imaginar que no tengo hijos, pero Dios dice que tendrás heredar? Que hay un hijo que te va a heredar. Y hasta incluso dice que la heredad del hijo va a ser como las estrellas. ¿Y quién puede contar las estrellas? Es algo que Dios le pone a uno, bueno, mira, aquí está, te lo estoy prometiendo, pero no, como uno de ser humano siempre es el del dudoso y el de decir, bueno, ¿será posible? ¿Cómo es que va a ser? Es que uno se pone a pensar muchas veces y a dudar y a pensar y decir, ¿cómo es que voy a tener un hijo? Y va a ser multitudes a través del hijo. ¿Algo que puedes añadir? Sí, como tú decías de que Abraham no, o sea, el Señor lo sacó. ¿Por qué el Señor, ahora vamos a de qué, por qué el Señor sacó a Abraham afuera de su casa para contar las estrellas? Porque Abraham lo estaba dudando dentro de él, no estaba creyendo lo que el Señor le estaba dando, la promesa que él le estaba dando a Abraham, porque ahí se llamaba Abraham. Abraham. Entonces el Señor dijo, bueno, Abraham, vení, vamos allá afuera. Y yo me pongo a pensar cómo el Señor y qué lindo, ¿verdad? De que, como él de que, vení, y le digo, mira las estrellas y contalas. Pero
¿Quién puede contar, como tú decías, quién puede contar las estrellas? Ajá. Entonces, ¿por qué el Señor llegó a ese punto? Porque Abraham estaba dudando en su corazón. Porque Abraham decía, pues, ¿cómo? Y él ya estaba avanzada de edad. ¿Cómo yo voy a tener un hijo mío? Entonces, amados hermanos, ¿cuánto de nosotros dudamos de las promesas que el Señor tiene para nuestras vidas? Yo sé que en cualquier momento decimos como, o sea, quizá el Señor nos tiene que sacar, ¿verdad? Para mostrarnos, porque nosotros no vemos lo que el Señor está viendo. Amén. Como tú decías, ampliando este pasaje bíblico, que nos quedamos estancados nosotros a la hora de recibir una promesa, pero nosotros como seres humanos queremos que nos den una promesa que lo podemos visualizar y lo podemos palpar y así poder creerlo. Como dijo cuando el Señor Jesús se levantó de la cruz, cuando las mujeres lo fueron a ver al sepulcro y llevaron las buenas nuevas de salvación. Ajá. Cuando el discípulo que dijo, hasta que yo meta, ahí sí que tocar con sus manos los clavos. Entonces a nosotros varias veces, o sea, nos pasa, ¿verdad? De que hasta yo no ver y no tocar, entonces voy a creer. Pero no, el Señor tiene su promesa, Él lo tiene dado y nosotros tenemos que creer. Por fe, creer en la promesa del Señor. Amén. Como tú decías, este discípulo es Tomás. Ajá. A mí me estaba olvidando el nombre. Tomás, y como tú decías, él era dudoso. Él decía, hasta que no meta mi dedo en las heridas, entonces no voy a creer. Pero aquí notamos algo que, amados hermanos, el Señor nos quiere decir que las promesas que Dios nos da, Él las cumplirá. Amén. Amén. Él no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta de lo que promete. Amén. Entonces, el Señor acá le promete algo a Abraham, que va a tener descendencia, y su descendencia va a ser grande, porque le dijo Dios que su descendencia no será pequeña. ¿Cómo le quiso decir cuando lo saca afuera y le dice, cuenta las estrellas? Pero las estrellas no se pueden contar, es un sinfín de estrellas, son bastantes. Entonces, ahí damos a entender que Dios le quiso decir, tu descendencia será de ese número. Entonces, ahí damos a entender que Dios promete, pero algo grande. Amén. Algo grande. Dios te va a dar, si Dios te ha dado una promesa, amado hermano, yo sé que Dios lo va a cumplir en grande. Amén. Porque Dios promete y Dios cumple. Amén. Sigamos con el pasaje bíblico y dice en el versículo 6 del capítulo 15 de Génesis. Y dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Amén. O sea que Dios tenía escogido a Abraham para llenar la tierra. Porque solito Abraham en un sinfín de tierra, no era lógico que tenía que vivir solo una sola persona, sino que tenía que haber descendientes para poder llenar la tierra, como Dios así lo había mostrado, que el número de estrellas, como lo vuelvo a repetir. Pero acá Dios nos da a entender, amados hermanos, que debemos confiar solamente en Él. Amén. Solamente en Él. Sigamos en el pasaje bíblico que sigue, si me ayudas a leer. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años.
mas también la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Amén. Aquí es otra promesa que Dios le da de una vez a mostrar cómo va a ser la descendencia de Abraham, a dónde va a llegar, cómo es Dios que te anticipa lo futuro. Porque aquí dijo que su descendencia será grande y el heredero de Abraham iba a ser el que iba a tener los descendientes y descendientes para que el pueblo de Dios sea grande. Y acá le dice, vuelvo a leer el texto en Génesis 15:13, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Ahora, cuando leemos este pasaje bíblico, ¿a dónde llega nuestra mente? Aquí podemos notar del sufrimiento que padeció el pueblo de Israel bajo la esclavitud de los egipcios. ¿Y será que Dios no cumplió esa palabra porque será que no el pueblo de Israel estuvo en esclavitud? Sí estuvo. Estuvo en esclavitud 400 años y fue oprimida porque lo tenían solo en trabajos. Entonces, de lo que Dios promete, lo cumple. Amén. Amén. Y sigue diciendo, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y si vemos la historia del pueblo de Israel en Egipto, podemos notar que lo que está escrito aquí fue como está escrito. Porque el pueblo de Israel, Dios fue el que lo sacó. A través de la mano de Dios, por un hombre que es Moisés, fue sacado el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel era la descendencia de Abraham. Entonces, ¿cómo es que cuando Dios te está prometiendo algo, te está poniendo, diciendo que cómo va a ser la vida de este heredero del pueblo, que la descendencia que se va a engendrar dependiendo de un hijo? De un solo hijo va a depender una nación. Pero ¿cómo es que Dios te anticipa de una vez lo que va a pasar? Porque aquí le anticipó a Abraham. Abraham no sabía si su descendencia iba a ser grande. Y ponemos aquí cómo se sentiría Abraham a nuestro tiempo de hoy, pensándolo. ¿Cómo se sentiría Abraham que le están diciendo que mira, tu pueblo va a ser esclavo y todo? Pero si no tenía ni un hijo. Algo que puedes añadir. Sí, y sabes lo más importante que yo veo aquí de Abraham, porque dijo, y Abraham creyó. Amén. Creyó en su corazón. Entonces, si Abraham no hubiera creído, no se hubiera cumplido la promesa que el Señor le había dado. Pero vemos, lo más importante es de que dijo, ahí sí que le costó, pero él creyó en su corazón. Amén. Y nosotros tenemos que creer en el Señor. Creer que lo mejor está por venir, a pesar de las dificultades que haya, ¿verdad? Pero lo más importante, y a mí me llama mucho la atención de que Abraham le creyó al Señor, creyó en lo que Él le estaba dando. Amén. Como tú decís, eso es lo más importante de aquí del pasaje de la palabra del Señor, que Abraham puso su corazón en Dios. Amén. Porque era palabra del Señor que estaba hablando. Y entonces
aquí podemos notar que Dios cuando promete, está prometiendo, te va dando de una vez las facultades, te va dando de una vez, como decimos nosotros, te va dando el chivo de una vez, cómo va a ser tu descendencia, a dónde va a llegar a parar, va a ser esclavo 40 años, después va a salir de ahí y va a salir con riquezas. Imagínense, hermanos, que Dios de un solo da el futuro de la descendencia. ¿Y cómo es que Abraham estaba recibiendo la promesa, pero recibiendo de una vez el futuro de su promesa? Entonces aquí podemos entender que el Señor, cuando promete, de una vez te viene prometiendo el futuro de la promesa que te va a dar. Amén. Amén. Entonces, aquí vemos que Abraham era un hombre pegado hacia Dios, dedicado hacia Dios, recto hacia Dios. Entonces, él le cree en su corazón, y esto es lo más importante, creerle las promesas que Dios ha prometido para nosotros, que somos su pueblo. Y sigamos con la lectura de la palabra del Señor. Si me das la lectura. Amén. Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendrá hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia. Al cabo de 10 años que habían habitado Abraham en la tierra de Canaán, la dio por mujer a Abraham, su marido. Amén. Como podemos ver aquí, muchas veces nosotros como seres humanos, amados hermanos, tomamos la equivocación. Y como decimos, le echamos una ayudadita a Dios, pues. y eso es lo que nosotros de humanos, lo que más luego pensamos. Porque aquí, si puedes notar, el nombre era Sarai, no era Sara. Porque más adelante Dios le cambia nombre a ellos dos. Entonces, aquí era Sarai. Quiere decir que ella estaba identificada como Sarai y tenía la mente carnal. Entonces, aquí podemos ver que Sarai se empeñó en decir, bueno, hay una promesa de Dios para nosotros, que vamos a tener un hijo. Pero ¿cómo si yo soy estéril? Dice Sarai. Sarai dice, mujer de Abraham, no le daba hijos. Ella era estéril. Y entonces, como seres humanos que somos, se le ocurre a Sarai decirle, le demos una ayudadita a Dios, porque Dios no se puso a pensar que yo soy estéril. Algo que pueda hacer. Sí, y como decías, pues de que Sarai, como decías que quiso ayudar, pero ella, o sea, sabía que era estéril, pero me llama la atención de que cuál importante somos como esposa, ¿verdad? De que, o sea, Sarai le dijo a Abraham, bueno, toma la sierva porque yo no puedo. Y, o sea, a mí me llama la atención de que nosotras como esposas, como mujeres, tenemos que tener mucho cuidado en nuestras decisiones, en lo que hacemos, ¿verdad? Y tomar así como que
bueno, como decías, pues le voy a ayudar. Y entonces, a nosotras, yo sé que en algún momento decimos, yo no puedo, mejor que, ahí sí que dejamos que de dejar la bendición, ¿verdad? Podría decir así, Ajá. de que yo no puedo, mejor la dejo ahí, que otro venga a recibir la bendición que el Señor quiere darme para mí, ¿verdad? De que entonces Sara le estaba dando instrucciones a Abraham que tomara a su sierva. Amén, como decías, es algo muy interesante, la responsabilidad de la mujer. Como decías, eh, Sarai aquí, ella tomó esa decisión, porque ella sabía que no le podía dar hijos a Abraham, pero ella dijo, esa promesa se tiene que cumplir. Y toma la decisión y le dice, bueno, pues no puedo yo, pero mi sierva sí puede. Entonces, como tú decías, venimos y le damos la oportunidad o le damos la bendición a otra. Porque la bendición estaba dada para Abraham y su esposa. Amén. La bendición estaba dada, la promesa estaba dada para ellos dos y no para un tercero. Amén. Pero como nosotros, como somos de carne y hueso, pensamos rápidamente, como yo no puedo, pero entonces que se cumpla esa promesa, pero en otra persona. Pero los propósitos de Dios, amados hermanos, no es que se cumpla en otra persona, sino que se tiene que cumplir en nuestro matrimonio, En nuestra vida. en nuestra vida. Amén. Así como nosotros que somos matrimonios, en nuestro matrimonio se tiene que cumplir la promesa de Dios. Amén. Y entonces, esa promesa que Dios nos ha dado, se tiene que cumplir en nuestro matrimonio. Amén. No tiene que ver una tercera persona. Pero aquí vemos que Sarai involucra a otra persona, que es su sierva llamada Agar, egipcia. Ella le da la oportunidad y le dice, es como más bien dicho diciéndole, hoy en tiempo le damos oportunidad al enemigo para que venga y destruya la promesa del Señor que es para nosotros. Amén. Eso me da a reflejar que muchas veces nosotros damos oportunidad al enemigo para que entre a nuestro matrimonio y termine deshaciendo la promesa que Dios ha dado para nosotros. Amén. Y termine deshaciendo nuestra firmeza en creer la promesa de Dios. Porque Dios promete, entonces, que nosotros debemos ser firmes, esperar la promesa. Pero aquí Sarai se precipitó y dijo, no, esa promesa se tiene que cumplir lo más antes posible. Y entonces actuó de una manera irresponsable. Porque ¿quién de uno, amados hermanos, quién de una mujer quiere compartir a su marido? Ninguno. Ninguna. Entonces, acá Sarai toma esa decisión y le dice a Abraham que tome a su sierva. Le da el permiso. Y le dice, toma a mi sierva. Ella creo que te puede dar un hijo. Quiere decir que nos ponemos en contra De la voluntad de Dios. de la voluntad de Dios. Y también, o sea, tener el cuidado, porque ahora en día vemos muchos matrimonios destruidos. ¿Por qué? Por nuestra falta de sabiduría, por nuestra falta de conocimiento a la palabra del Señor, ¿verdad? Porque el enemigo lo que está haciendo hoy en día es destruir hogares, es de querer venir a destruir la promesa que el Señor nos tiene dada para cada uno de nosotros, para que nuestro hogar venga y en todo el ámbito, no solo en matrimonio, en todo ámbito de nuestra vida, ¿verdad? Que el enemigo sabe la promesa
y ahí sí que lo mejor que Dios tiene para nosotros sus hijos. Él quiere venir y destruir, ¿verdad? Amén. Como tú decías, y el enemigo hoy en día, amados hermanos, está obrando de una manera, podemos decir, grave. Como tú decías, hoy en tiempo el enemigo busca los matrimonios. Así es. Mucho los matrimonios. Porque ¿qué no podemos ver en entrevistas y todo? Podemos ver entre familias matrimonios separados. Y entonces ahí el enemigo está haciendo que se pierda la promesa del Señor. Así es. Porque Dios estableció el matrimonio y es que es digno delante de Él. Amén. Entonces, y el matrimonio establecido es de 2 personas, no es de 3. Es de 2 personas, de hombre y mujer. Y entonces acá, amados hermanos, podemos entender que nosotros no debemos dar lugar al enemigo en ningún dado momento para que venga y destruya la promesa del Señor para nuestras vidas. Y aquí podemos ver, y sigue diciendo en el capítulos 16, versículos 13 de Génesis, dice: y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Es una decisión que fue tomada de Sarai, y le dijo: bueno, yo decido darte mi sierva y aquí está. Ahora viene una irresponsabilidad como nosotros de hombre. Si leemos el versículo 4. Y dice, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. ¿Qué leemos ahí? Con este pedacito de párrafo de la palabra del Señor nos da a entender muchas cosas. En primer lugar, la irresponsabilidad de la cabeza del hogar. Porque Abraham ahí se deja llevar por la decisión de su mujer. Es como vuelvo a repetir, el enemigo estaba ya obrando. Porque aquí Abraham no dijo nada, sino que él también le dijo: hágase su voluntad. Sí. Porque en otra manera hubiera dicho a Abraham: no, mujer, ¿qué estás pensando? Es contra la voluntad de Dios, y Dios dijo que para nosotros va a ser solo nosotros, es que va a ser de nosotros. Pero acá surge la irresponsabilidad del que daba de la cobertura de la casa, como nosotros de varones. Porque aquí dice, y él se llegó a Agar. Quiere decir que Abraham vino y tomó a Agar como para mujer. Estuvo con ella. Y entonces, la cual concibió, dice. O sea que ella quedó embarazada. Entonces, ahí entró el pecado en la promesa del Señor. Ahí se empezó a desviar la promesa del Señor. Y Dios no era la promesa que Él quería. No. Entonces, muchas veces nosotros, amados hermanos, en nuestra vida cristiana, perdonen la expresión, pero nosotros torcemos las promesas del Señor. Y después decimos: es que Dios no cumplió su promesa. Y eso salimos diciendo con gran grito: es que Dios no cumplió su promesa. Yo hice todo lo posible. Pero nosotros lo hicimos carnalmente. Porque si estuviéramos esperando la promesa de Dios
al pie de la palabra del Señor, esperar y esperar, Dios tiene su momento para darnos. Amén. Amén. Y ahí sí que lo más importante pues es tener fe en el Señor y tener el cuidado. Y como decía nuestro pastor, que siempre tenemos que tener cuidado, cerrar todas las ventanas, ¿verdad? Porque el enemigo sabe que el Señor tiene algo especial para cada uno de sus hijos. Entonces, Él quiere venir y destruir, como lo quiso hacer con ellos, ¿verdad? O sea, destruir, vino a imponer algo y esto. Pero nosotros tenemos que tener el cuidado y estar siempre preparados, esperando la voluntad del Señor. Yo sé que a veces es como muy difícil, ¿verdad? Porque ahí sí que el enemigo está obrando para que desviar de lo que el Señor quiere realmente para nuestras vidas. Amén. Como podemos seguir leyendo el pasaje de la palabra del Señor en el versículo 5. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecios. Juzgue Jehová entre tú y yo. Entonces, allá ya viene la controversia de nuestras malas decisiones. Porque aquí, Sarai, de sus malas decisiones que tomó, ahora la criada, ahora ella, ¿cómo mira a su señora? Ya se estaba, o sea, creyendo que ella sí. Enalteciéndose. Ajá. Y más bien dicho, como hoy en tiempo, perdonen la expresión, no sé si te ofende igual, pero hoy en día ya viene diciendo, bueno, mira, yo soy mujer más que tú. Mira, yo sí puedo tener hijo, mira mi estómago. Y ahora, ¿qué pasa con Sarai? Ya entra en depresión, ¿por qué? Porque ya mira encinta, sí, pero aquí ella se presume más. Entonces, allá damos a entender en esta palabra, en ese párrafo de la palabra del Señor, amados hermanos, que el enemigo te hace entrar y cuando ya está todo, te termina haciéndolo menos. Termina afamándose y diciéndote, mira, no vales para nada. Y en cuanto en los ojos de Dios, somos valiosos. Amén. Somos valiosos. Porque Dios promete y cumple. Lo vuelvo a repetir. Pero aquí Sarai tomó esa su decisión. Entró el enemigo, hizo lo que hizo y ahora se le voltea a Sarai. Y le dicen que ya lo mira con desprecio, ya se afama demasiado. Entonces allá viene la depresión de Sarai. Y entonces muchas veces nosotros también hacemos lo que nuestra carne nos indica y no obedecemos al mandato de Dios, y después vienen las consecuencias donde decimos que no sé qué hacer. Estoy determinado, tengo este problema, no lo puedo solucionar. Pero amado hermano, te quiero decir, no desviemos la promesa del Señor. Amén. Cumplamos la promesa del Señor al pie de la letra. Y Dios, que su palabra lo dijo y será hecho. Porque dice en la palabra del Señor, que dice que ni una tilde pasará de su palabra. Los cielos y la tierra pasarán, mas mi palabra No pasará. no pasará. Entonces no hay ninguna promesa de Dios para nosotros que no va a pasar. Amén. Tiene que ser cumplida lo que dice en la palabra del Señor. Sigamos leyendo esta historia de la palabra, es algo impresionante. Sigue diciendo en Génesis 17:15, si me ayudas. Y dice, y no se llamará más tu nombre Abraham, Amén. sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes.
y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de que en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Amén. Como podemos ver acá, no sé si notas, acá ya entramos algo en serio. Como más bien dicho, acá ya viene Dios restableciendo otra vez el pacto, otra vez la promesa. Aunque se había desviado de la promesa, porque en el desvío de la promesa, la egipcia tuvo un hijo. Y entonces acá Dios vuelve otra vez a decirle a Abraham, yo te voy a dar. Y dice, y te multiplicaré en gran manera. Le vuelve otra vez a decir y dice, y haré nación de ti, y reyes saldrán de ti. ¿Cómo es Dios que, aunque nosotros hemos cometido un error grande, pero Dios dice, la promesa está vigente? Anda y cree, anda y confía. La promesa está vigente. Y como de lo que Dios promete, se cumple. Entonces no tiene que pasar. Dios regresa otra vez, a Abraham y le cambia de nombre. Ya le pone nombre a Abraham, que quiere decir muchedumbre de gente. Quiere decir padre de naciones. Entonces, acá podemos a entender, amados hermanos, que Dios viene a restablecer el pacto otra vez. Amén. Viene a restablecer el pacto con Abraham y ya le dice que saldrán de él naciones, reyes, y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Entonces aquí podemos notificar que si Dios vuelve otra vez a prometer, ahora ya no lo saca y le dice cuenta las estrellas, ahora no, ahora ya le dice que saldrán reyes de su descendencia. Entonces, esto es algo importante, amados hermanos, que nosotros vayamos entendiendo de la promesa del Señor, que viene, nos transforma de nuevo para poder recibir la promesa. Algo que puedas añadir. Amén. Así es de amado hermano, amada hermana, que nos está visualizando, ¿verdad? De que si el Señor es bueno, es maravilloso y es perfecto, porque aquí vemos de que Él viene a volver a decirle, bueno, Abraham, ¿qué estás haciendo? Mira, aquí tengo la promesa. O sea, Él vuelve otra vez, de nuevo, para que Abraham crea de nuevo, ¿verdad? Amén. A pesar de que el enemigo quiso venir a destruir lo que el Señor ya había venido, pero el Señor vuelve otra vez a hablarle a Abraham. Y lo más importante, o sea, yo veo acá que hasta le cambió el nombre, le dio otra nueva identidad. Entonces ahora me surge a mí la pregunta, ¿cuál es la identidad que el Señor quiere hacer hoy en ti? ¿Cuál es el nombre nuevo que el Señor quiere hacer de ti? ¿Cuál es el nombre de esta mujer, de cualquier mujer que el Señor quiere de ti? Para que veas y esperes la promesa, lo mejor que el Señor tiene para tu vida. Amén. Como tú decías, eso es muy importante. Continuemos con la lectura de la palabra del Señor de esta historia. Ahora nos vamos a Génesis capítulos 17, versículos 17. Y dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón,
a hombre de 100 años has de nacer hijo. Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondiendo Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Amén. Acá ahora podemos ver de lo que Abraham hace, porque él dice se rió, porque imagínense cuántos años tenía Abraham, de 100 años, y Sara 90 años. de 90 años. Entonces, hoy en nuestra realidad, una pareja de esa edad y una promesa que tendrán un hijo, creo que para nosotros van a venir diciendo, sí, nos vamos a reír, porque ¿cómo es que vamos a recibir eso si ya somos ancianitos? Ya tenemos una edad avanzada. Entonces, Abraham acá se rió, porque ¿cómo es que un hombre de 100 años va a tener un descendiente? Y Sara era de 90 años. Entonces, muchas veces nosotros decimos, bueno, es algo imposible que ya no puede suceder, pero sabemos que para Dios no hay nada imposible. Amén. Y como vemos acá, pues, de que el Señor tiene el pacto, y creo que ¿cuál es lo mejor que el Señor tiene preparado para nosotros? Que es la salvación. Amén. Que es la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, nosotros tenemos esa promesa de algún día estar allá con Él, juntamente con Él. Amén. Entonces, nosotros tenemos que tener el cuidado en todo, porque Abraham le estaba dando la promesa de su hijo. Pero ahora, ¿cuál es la promesa que el Señor nos tiene dada? En aquel día, Él está preparando lo mejor para nosotros. Y nosotros sentirnos halagados que el Señor está preparando, ahí sí que para que su iglesia llegue. Amén. ¿Y cómo tengo que llegar a esa perfección? ¿Cómo tengo que yo llegar y decir, Señor, hasta aquí me has ayudado, aquí estoy, y ser digno de ese banquete que el Señor tiene preparado para su iglesia? Amén. Como tú decías, es la promesa más grande de nuestro amado Dios para nosotros, de tener una salvación. Amén. Es una promesa que Él ha prometido regalar la salvación, y lo está haciendo. Hoy queda de nosotros luchar para tener esa promesa. Una promesa de entrar a una ciudad, a una nueva Jerusalén, a las bodas del Cordero. Son promesas que se van a cumplir. Amén. Y entonces nosotros debemos luchar para que no nos desviemos de la promesa del Señor. Continuemos en la lectura de la palabra del Señor, ya casi concluyendo. Dice Génesis 18:9, y dice: y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Versículos 11. Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. O sea que ya no tenía la posibilidad de dar hijos. Entonces acá viene que nosotros debemos confiar en el Señor acá, de lo que Dios dice, que nosotros debemos confiar plenamente en la promesa del Señor. El versículo 12 del capítulo 18
Dice, se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Es una pregunta que se hace Sara. ¿Será que yo todavía voy a tener el gozo de ver correr a mi hijo siendo mi esposo ya viejo igual? Entonces es un momento de duda que Sara le pasa, y a todo ser humano nos pasa un momento de dudas. Y sigue diciendo, entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Entonces acá sabemos que Dios conoce todos nuestros pensamientos. Así es. Aunque nosotros en lo oculto cerramos nuestros ojos, no abrimos nuestros labios, pero Dios conoce nuestros pensamientos. Así es. Entonces acá Dios, de luego, ella lo estaba pensando y Dios estaba diciéndole lo que ella estaba diciendo. Es un momento que Sara pasa de momento que de risa, pues, porque decir, bueno, ya estoy vieja, ya no puedo. ¿Cómo es que me van a hacer un hijo? Hasta incluso le habían dado el nombre del hijo, que se iba a llamar Isaac. Isaac. Entonces, sigue diciendo la palabra del Señor, ya casi concluyendo. Génesis 18:14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? No. No. Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me he reído, porque tuvo miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Esto es cuando los hombres, los tres varones, visitan a Abraham en su tienda, y es donde surge todo esto del pasaje bíblico. Seguimos leyendo ahora en Génesis 21:1, perdón, más. Dice, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz a Sara, Isaac. Isaac. Ahora acá, amados hermanos, podemos ver en el transcurso de tantas cosas que pasaron, se cumplió la promesa del Señor. Amén. Amén. Sí, se cumplió. ¿Abraham pudo ver nacer a su hijo? Sí. ¿Sara pudo tener el gozo de tener a su bebé? Sí. Entonces, Dios nunca falla. Amén. Entonces, y acá podemos ver que el Señor, de lo que cumple a su tiempo, al tiempo de Dios, va a ser cumplido. No al tiempo de nosotros como humanos, sino que al tiempo de Dios. No importando seas de ya viejo, ancianito, pero al tiempo de Dios va a ser cumplida la promesa. Amén. Así es, amados hermanos, y ahí sí que esperamos la promesa del Señor, y que el Señor nos vaya ayudando cada día, ¿verdad? De que se cumpla eso en nuestras vidas. Y como vuelvo a decir, la promesa del Señor está para cada uno de nosotros. Amén, amados hermanos, con esto llegamos concluyendo. Como sabemos de la historia de Abraham, Isaac es el heredero, y sabemos que de Isaac vino las descendencias hasta el pueblo de Israel que llegó en Egipto en esclavitud, y todo de eso, como la palabra del Señor lo había dicho, fue cumplido. Amén. Entonces, acá podemos ver que Dios le cumple la promesa a Abraham. Amén. Y su generación fue como estrellas. Fue como estrellas que no se pudo contar. Entonces, Dios algo nos quiere decir en este momento, amados hermanos, que nosotros debemos confiar en el Señor plenamente, escuchar su palabra
y guardar su palabra y tener la promesa del Señor hasta el final. Porque Dios en su debido tiempo va a cumplir la promesa que nos ha prometido. Y en este momento podemos enlazar nuestro tema hoy con la salvación, como volvemos a repetir, la salvación que Dios nos ha prometido hoy. Amén. Tenemos una plena salvación que Dios nos ha dicho, los voy a librar del infierno, los voy a librar de la condenación, pero acércanse a mí, vengan a mí. Entonces, la cuestión está, amados hermanos, sigamos confiando en la promesa del Señor, porque Dios tiene preparado un lugar para nosotros allá en el cielo, un lugar especial, un lugar bonito, que dice la Nueva Jerusalén tener calles de oro, mar de cristal. Entonces, si nosotros creemos en esa promesa, amados hermanos, esa promesa será cumplida. Amén. Pero nosotros debemos seguir hasta el final. Así que, amado hermano oyente que nos está viendo o que nos está escuchando por este medio, le queremos dar este mensaje de la palabra del Señor. Que no se desanime. Que no se desanime. Si usted está esperando una promesa del Señor, siga esperándolo. Dios a su debido tiempo lo va a cumplir. Si usted está esperando una respuesta del Señor y le ha prometido Dios que sí se lo va a responder a su debido tiempo. Así que no se desanime, no tome decisiones a la ligera, porque Dios en su debido tiempo lo va a hacer. Amén. Y que el Señor los bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Fue una bendición. Y que Dios nos siga usando y nos siga hablando, ¿verdad? Y en este momento, pues, queremos orar para finalizar. Amén. Padre, te damos gracias, Señor amado, en esta hora. Te agradecemos, Señor, por tu palabra, Señor, y que tú nos ayudes cada día, Señor, y a esperar tus promesas, Señor. Ayúdanos a Señor, a que se cumplan nuestras vidas, papá. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Bendiciones, amados hermanos.